En este ejercicio vamos a calcular la siguiente derivada para esta función. La función es y igual x a la 2 menos 2x sobre 3 por secante menos e a la x por la expresión 3x a la 6 más arcotangente de x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que está separado, esas son dos funciones separadas por, en este caso, una resta, podemos expresar esto como la expresión a menos b y calcular cada derivada por aparte. En el caso de la a, tendríamos que es x cuadrado menos 2 elevado a la x, 3 por secante de x. Esta es una expresión que tiene una forma de cociente, entonces vamos a usar la regla del cociente. Recordemos cómo dice la regla del cociente. A esta función del numerador le voy a llamar f y a esta del denominador le voy a llamar g. Entonces la expresión f sobre g derivado interactúa de la siguiente manera para resolver. La función g en el denominador va a quedar elevada al cuadrado, mientras que en el numerador va a ser la f derivada multiplicada por la g derivada, de la g sin derivar, disculpen, menos, que es por default, la f sin derivar multiplicada por la g derivada. Ok, entonces vamos a proceder a esto. Vamos a escribirla paso por paso para que usted pueda anotar esta expresión. Entonces sería, trazamos una línea horizontal y dice que la función g elevada al cuadrado. Entonces ahora voy con la función f derivada, que la vamos a poner por ahora entre paréntesis para calcular las respectivas derivadas primero. Después, multiplicado por la g sin derivar, menos, que es de fórmula, la expresión f sin derivar multiplicando la función g derivada. Entonces resolvemos esto. En el caso de la f derivada, que es x cuadrado menos 2x, eso es una resta, se pone entre paréntesis porque después tengo que multiplicar. Entonces esa expresión va a ser, derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de 2 a la x, vamos a hacerla por acá partecita, tiene la forma de una función exponencial, que recordemos su derivada es la misma función exponencial por multiplicada por el logaritmo natural de la base, en este caso 2 a la x por logaritmo natural de 2. Y vamos a hacer lo siguiente. Podemos ponerlo un poquito para acá. Ese es 3 por secante, lo vamos a poner al frente a multiplicar, porque como es una multiplicación, el orden no importa. Menos x cuadrado, y la derivada de secante es de tabla. Entonces, el 3 que tiene multiplicando se conserva, y la derivada de secante es, vamos a escribirla aquí, un momentito. Es la expresión secante por tangente. Sobre, y aquí, en este cuadrado, afecta tanto al x como al 2, a la 3 como al secante. 3 a la 2 es 9, y secante a la 2, pues secante a la 2. Y ahí queda esa primera parte. La parte B sería e, el menos no se toma porque es para separar la resta, multiplicado por 3x a la 6 más arcotangente de x. Todo eso derivado. Vea que aquí hay una función multiplicando, no vamos a distribuir, esto vamos a tomar la regla del producto. La regla del producto dice así, poniendo que esta sea f y poniendo que todo esto sea g. Entonces, f por g es, derivado es la f derivada multiplicada por la g
sin derivar, separado por suma, la f sin derivar, multiplicado por la g derivada. Entonces, aquí, f derivada, vamos a ponerlo otra vez como hicimos. La primera derivada, vamos nada más que a ponerla en colores, multiplicada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, multiplicada por la segunda derivada, la segunda función derivada. Entonces, haciendo eso, quedaría e a la x queda igual, porque la derivada de a la x es e a la x, por la segunda función sin derivar, más e a la x por la derivada de 3x a la 6 bajo el 6 que multiplica el 3, que sería 18x, pero a la 5, porque disminuye un grado. Entonces, y la derivada de arco tangente de tabla es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y ahí queda, no hay que distribuir ni nada. Entonces nuestra función original era y. Podemos poner que y' o bien el diferencial de y respecto al diferencial de x es la parte a menos la parte b, porque estaban separadas por un menos. Que la parte a y la parte b claramente ya quedan con sus respectivas derivadas.